Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Salud en Serie, que tiene el objetivo de difundir información confiable y accesible para el público en general. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia del sueño y los trastornos de este. El insomnio es un trastorno de sueño frecuente y es uno de los síntomas más comunes por lo cuales los adultos buscan atención médica. Se estima que, a lo largo de un año, entre el 30 al 40% de la población adulta presenta alguna queja relacionada con el sueño, y las causas pueden ser diversas. El bien dormir es fundamental para el desarrollo cerebral, consolidación de la memoria, atención, ánimo y muchas otras cosas. A continuación, te explicaremos sobre algunos trastornos, las causas, cómo tratarlo y sobre todo cómo mantener una buena higiene de sueño y cuándo buscar a un especialista. Acompáñanos. El sueño normal. El sueño es un estado fisiológico, activo y rítmico que aparece cada 24 horas alternándose con otro estado que es el de vigilia. Tiene una estructura y características propias que han permitido identificar los patrones normales y anormales del sueño del ser humano. Una persona normal adulta joven, el promedio de sueño es de 7 a 8 horas diarias, pero esto varía según la edad del paciente. El estado de conciencia humano se puede dividir a grandes rasgos en 3 estadios. El estado de despierto, sueño no REM, sueño REM. El sueño NREM y sueño REM se repiten en 4 a 5 ciclos por noche a intervalos de 90 a 120 minutos. El sueño normal consiste en transiciones entre estos 4 estadios del sueño en aproximadamente de 2 a 3 horas cada ciclo. Aproximadamente después de 20 minutos, periodo de latencia, el sueño usualmente inicia en la fase 1. Un ciclo típico de 90 a 110 minutos incluye cantidades variables de estadio 2 y 3 del sueño que culmina en el periodo REM. Estadio del sueño, estado de despierto, significancia, vigilia. Estadio 1, significancia, sueño ligero, transicional, de 5% a 10% del tiempo de sueño. Estadio 2, significancia, 50% del tiempo de sueño. Estadio 3, significancia, es el sueño más profundo. REM, estadio donde soñamos. Bienvenidos al programa de Salud en Serie. Estamos hablando de enfermedades neurológicas. En esta ocasión hablaremos de trastornos de sueño, que son enfermedades trastornos muy común. Tenemos a la doctora Vanessa Latriste, quien es neuróloga especialista en trastornos de sueño, y al doctor Itzham Na, quien es psiquiatra, igual especialista en esta área de trastorno del sueño. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, vamos a dar una introducción a este tema.
primero para poder entender algunos trastornos del sueño, pues es importante entender o la importancia del sueño normal, ¿no? Entonces quería preguntarle, doctora, ¿qué nos puede decir sobre la importancia del sueño normal de una persona? Sí, claro, muchas gracias por esta pregunta. Realmente cada vez toma más importancia el sueño, tanto normal como todas las enfermedades relacionadas a esto. Anteriormente se consideraba que el sueño era una especie de periodo en el cual se reparaba el organismo, ¿no? Del día al día, sin ninguna otra función más que descansar. Claro. Ahora se sabe que tiene muchas funciones, increíbles funciones relacionadas sobre todo con temas de memoria. Sabemos perfectamente bien en este momento que ciertos tipos de memoria se consolidan en las diferentes fases de sueño, ¿de acuerdo? Para que me entiendan un poquito más, existen dos grandes fases de sueño, la fase de sueño no MOR y la fase de sueño MOR. Y esta fase de sueño no MOR se subdivide nuevamente en tres fases, la N1, N2 y N3. Y la fase de sueño MOR, pues es únicamente esta fase de sueño de movimientos oculares rápidos. Sabemos que tanto en sueño no MOR como en sueño MOR puede haber un proceso de consolidación muy importante de diferentes tipos de memoria. Entonces ahora sabemos que cualquier tipo de privación de sueño, ya sea voluntaria, ¿no? Por ir a alguna fiesta o estudiar en la noche, que esto es muy frecuente que los adolescentes y pues los estudiantes universitarios hagan, pues obviamente esto nos va a ocasionar que no pueda haber una consolidación adecuada de la memoria, ¿no? De esta memoria, de estos nuevos conocimientos que estamos adquiriendo. Entonces, si hablamos además que podemos tener muchos otros trastornos, ¿no? Como puede ser, que ya hablaremos más adelante de esto, pero el insomnio, la apnea de sueño, etcétera, que esto va privando cada vez en el horario y la calidad de sueño, pues esto se convierte en un círculo vicioso que nunca acaba, ¿no? Además de situaciones de consolidación de la memoria, pues también sabemos que el sueño tiene funciones muy importantes en regular la temperatura corporal, por ejemplo. En otros casos, pues las diferentes fases de sueño tienen que ver con secreción de hormonas tan importantes como la hormona de crecimiento. Claro. Se secreta en una fase de sueño muy particular, que es la fase N3, ¿no? De este sueño no MOR que hablamos, y el cortisol en la fase de sueño MOR. Exacto. Entonces, pues tiene muchas funciones, ¿no? También tiene la calidad de poder restaurar ciertos procesos neuronales, ¿no? Entonces, en estas fases de sueño puede haber cierta regeneración neuronal y neurogénesis. Entonces, definitivamente estamos hablando de procesos activos y muy importantes, y es sumamente importante que le demos la importancia que tiene el sueño. Claro, ¿no? todos los diferentes mecanismos y todo lo que hace, ¿no? Hormonalmente, etcétera, como bien lo dijo. Entonces, hablando de ya algunos trastornos de sueño, ¿cuáles son o qué tan frecuente, primero que nada, son los trastornos de sueño y cuáles son los principales? Sabemos que hay muchos, ¿no? Pero para que nos quedemos con el público. Si quiere, doctora, y ahorita tú contestas. Sí, tenemos una gran variedad de trastornos de sueño. Existen evidentemente enfermedades mucho más frecuentes y mucho más conocidas, como es el tema del insomnio. El insomnio es una de las enfermedades más prevalentes de sueño, ¿no? Hasta el 30% de la población general ha padecido alguna vez insomnio. Sí. Y esto nos lleva evidentemente a abusar de ciertos medicamentos que pueden ser muy dañinos, ¿no? Así es. Cuando el insomnio se convierte en un problema cada vez más frecuente, pues hablamos de insomnio crónico, ¿no? Eso también es una de las enfermedades más prevalentes. Tenemos además la apnea obstructiva de sueño, que es básicamente dejar de respirar o tener un esfuerzo respiratorio disminuido a lo largo de la noche, ¿no? Esto conlleva a muchas alteraciones sistémicas que pueden ocasionar alteraciones cardiovasculares, ¿de acuerdo? Tenemos también otro grupo muy importante de trastornos, como es el de las parasomnias. Las parasomnias no MOR, que esto es más frecuente en niños, y es justamente cuando estos niños pues asustan a los que somos padres, ¿verdad? Se levantan en medio de la noche, caminan alrededor de la casa. Los sonámbulos, ¿no? Exactamente, los sonámbulos, y pues
Realmente puede ser algo muy, muy aparatoso que asuste mucho a los padres, pero que conforme avanza la edad esto llega a desaparecer, ¿no? Esos son algunos de los trastornos más Como más frecuentes. frecuentes. Y por la parte, gracias doctora, psiquiátrica, ¿algún otros trastornos que se vea más en tu área también, por ejemplo? Una de las cuestiones más frecuentes, pues sí, se va a compartir como siempre con el insomnio. Bueno, el insomnio más bien se va a compartir con la mayoría de las especialidades médicas, Claro. porque a final de cuentas los puntos de primer contacto, medicina general, incluso de cualquier otro tipo de, el farmacéutico que está en el aparador de la farmacia, va a observar cómo pues empiezan a pedir algún tipo de solución, algún tipo de medicamento para este tipo de cosas. Como mencionaba bien la doctora, la queja de insomnio se puede dar hasta en 30% de la población a lo largo de la vida. Sin embargo, las cuestiones más problemáticas vienen cuando ya empieza a generar consecuencias a lo largo del día, ¿no? Claro. Y esa es una característica importante de prácticamente todos los trastornos del sueño, que es o la somnolencia excesiva diurna o los problemas, pues, cardiometabólicos que empiezan a existir, ¿no? Muy Exacto. bien decía la doctora que, por ejemplo, en la apnea del sueño existe esta disminución en la ventilación y genera una hipoxemia a lo largo de la noche, que es esa parte intermitente, y eso también afecta directamente a la secreción de las hormonas que ya se mencionaron. Y aparte de todo, genera una irregularidad en las que normalmente se secretan, digamos, por ejemplo, con un horario circadiano, como el cortisol, y se empieza a ir pues dividiendo o a bajar ese pico y empieza a generar otro tipo de problemas más a nivel metabólico, y esto empieza a generar a largo plazo mayores problemas pues tanto físicos como de tipo salud mental. Claro. ¿A qué me refiero? Pues bueno, ya ha mencionado también la doctora, ¿no? Este problema de consolidación de memoria, de aprendizaje, de otros tipos de funciones cognitivas que no están tan estudiadas, pero al menos en la base de la memoria sí sabemos que se empieza a alterar a largo plazo y empiezan a haber cambios a niveles de redes neuronales. Por ejemplo, la red por defecto empieza a pues, desprenderse, a desestructurarse, ¿no? Y otro tipo de redes como la desaliencia, que tiene mucho que ver con las emociones, pues empieza a generar un ciclo vicioso, porque a final de cuentas un componente muy importante que tiene el insomnio es el hiperalertamiento. Y ese hiperalertamiento a su vez va a generar que se perpetúe el insomnio, y entonces se empieza a generar todo este ciclo vicioso que pues interfiere en prácticamente todas las enfermedades que vamos a encontrar en el sueño. También por eso a veces es un poco complicado como decir, no, esto se debe exclusivamente a insomnio, esto se debe exclusivamente a apnea del sueño, porque apnea del sueño puede producir insomnio, insomnio puede producir, no directamente, no quiero que se suene así, pero a largo plazo, pues que se empeore la apnea del sueño, ¿no? Por otros mecanismos como, no sé, aumentar o el tono de los movimientos oculares rápidos o algunas otras cuestiones. Entonces, pues sí es un tema muy general y pues a veces demasiado inespecífico. Claro, de acuerdo. Y bueno, viendo la frecuencia, bueno, hay trastornos de sueño en niños, en adultos. ¿En qué población es más frecuente así, doctora? Bueno, hay trastornos de sueño que son más frecuentes en niños y hay trastornos que son más frecuentes en adultos, ¿no? Pero finalmente, como casi todas las enfermedades, pues los adultos mayores son los que se llevan la peor parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el insomnio pues es una enfermedad que afecta a todas las edades, ¿no? Desde niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera. La apnea de sueño también es frecuente en las diferentes edades, sin embargo es mucho más frecuente arriba de los 60 años de edad, y esto va empeorando conforme aumentamos en edad. También tenemos otro tipo de trastornos, como son el síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades, que tiene 2 picos de aparición. En la edad reproductiva esta es una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres. Entonces, en la edad reproductiva
y específicamente relacionado con el embarazo es cuando llegan a aparecer los síntomas con mayor frecuencia. Okay. Y también pues ya en los adultos mayores, ¿no? Pero ciertamente es mucho más frecuente en mujeres. Y pues estas parasomnias no more o también denominadas trastornos del alertamiento son mucho más frecuentes en los niños, ¿de acuerdo? En el preescolar y en la edad escolar. Y de estos, bueno, tenemos varios o varias presentaciones, como puede ser el sonambulismo, los terrores nocturnos y los despertares confusionales. Entonces, en ellos pueden aparecer desde el año de edad y pueden continuar a lo largo de la vida, pero realmente llegan a desaparecer frecuentemente antes de la adolescencia. Bien. Vamos a irnos a un sondeo para ver qué es lo que sabe la gente sobre estos trastornos. Adelante. ¿Padeces de insomnio o problemas para dormir? Regularmente no. Sí. Pues en general no, ocasionalmente sí. Sí. No. ¿Sabes qué puede causar esto? Pues realmente no, yo creo que a mi edad tal vez son asuntos hormonales. El estrés, la falta de, o sea, cuando tienes muchos dispositivos cerca, también creo que ese es un problema. El estrés, también que no hagas ejercicio, creo que son uno de los factores que pueden provocar el insomnio. Sí, la ansiedad. Supongo que también como malos hábitos. El estrés de la vida cotidiana, el consumo de sustancias con alcohol o alguna bebida estimulante, como el café posiblemente. ¿Y sabes qué estrategias se pueden utilizar para mejorar estos trastornos de sueño? Sí, lo que yo hago es prácticamente ejercicio. Procuro tener una rutina de sueño, dormir casi siempre a la misma hora, dejar de ver televisión unas 2 horas antes o cualquier tipo de contacto con aparatos electrónicos y trato de tomar algún té o algo que te relaje, ¿no? Y te induzca también al sueño. También sé que tienes que tener como que todo oscuro, ¿no? Y a cierta hora hacer que tu cuerpo empiece a ver la oscuridad, entonces también empieza a bajar los niveles y eso provoca que pronto puedas conciliar el sueño. Bueno, yo ahora llevo como una estrategia de ejercicio y justamente como de una dieta un poquito más balanceada para contrarrestar la ansiedad, sobre todo. Uh-huh. Ejercicio, ¿no? También sé que hay, no sé, por ejemplo, hay tipos de yoga que ayudan y propician el sueño, entonces supongo que eso también. Sí, creo que tener una vida saludable, hacer ejercicio, evitar el consumo de estas bebidas señaladas, pues de preferencia, bueno, ese es como algo que yo he descubierto. Hasta puedo tomar un poquito de café hasta antes de las 2, si no ya no duermo. Y alcohol en moderación en la comida, una copita de vino no cae mal. Pues yo sé que tal vez no cenar tan tarde, pues, meditar, nada más. ¿Sabes si se puede llegar a asociar a otras enfermedades? Pues sé que luego puede asociarse como a la depresión, sobre todo. Pues no, justo iba a decir la depresión, pero también supongo que sí, debe estar ligada con otro tipo de afecciones. Me imagino que se puede llegar a asociar a otras enfermedades, pero todavía no sé a cuáles. No lo sé con certeza, pero probablemente sí. Yo creo que sí, pero no lo sé. ¿Y sabes cuál es el tratamiento aparte de esto que me dices? No. No lo sé. No, con certeza no. Sé que hay una clínica del sueño, pero nunca he ido a ella. Pues alguna vez, a mí mínimo me trataron de dar pastillas para poder dormir, pero la verdad es que me niego un poquito a eso porque sé que luego también hay como tratamientos un poquito más orgánicos y naturales, como esencias, ¿no? Ese tipo de cosas que te pueden ayudar a dormir mejor. Pues yo sí realizo yoga todos los días antes de dormir y creo que eso me ha ayudado bastante al respecto. ¿Y aproximadamente cuánto debe de dormir una persona adulto normalmente? Pues según yo de 6 a 8 horas. 8 horas. Una persona alrededor de 6-8 horas. Pues 7 horas, ¿no? 7 horas, 8 horas, espero. Sí, yo iba a decir entre 6 y 8 horas, supongo, sí. Uh-huh. Sí.
menos en el sondeo, creo que la gente tiene más o menos una idea de los trastornos del sueño en general. Y bueno, algo interesante, que también por eso está el doctor Itzamna aquí, quien es psiquiatra, es esta asociación que muchos comentan, ¿no? Con la depresión y la ansiedad y algunos trastornos psiquiátricos, ¿no? Sobre todo el insomnio. Pero bueno, vamos a continuar con algunas otras preguntas, ya dividiendo los trastornos de sueño. Vamos a hablar sobre las alteraciones del ritmo circadiano. Entonces, quisiera preguntarte, Itzamna, ¿cuáles son las alteraciones del ritmo circadiano? Creo que me voy a regresar un tantitito antes a qué es el ritmo circadiano, Ándale, ¿no? Porque finalmente creemos que, o bueno, esa ha sido mi experiencia en la clínica, que la mayoría de las personas cree que sueño igual a noche y o cansancio. Sin embargo, existe algo que se llama el modelo de los dos procesos, ¿no? Que es qué tanto sueño voy acumulando alrededor del día, y ese es el proceso ese de sueño. Y como tal el ritmo circadiano, que viene marcado desde nivel molecular, pero también a nivel celular, a nivel sistémico. En muchas ocasiones habrán oído la mayoría de las personas el núcleo supraquiasmático, que es un pequeño conjunto de neuronas que está ubicado, en una posición bastante estratégica, pero que es lo que ayuda como a, digamos, si se atrasan el resto de los relojes o se adelantan el resto de los relojes, a tener un ritmo más o menos estable. Y justo como mencionaban en el sondeo, a veces el tener iluminación natural o lo más cercano a la natural es lo que nos va a ayudar a tener como estímulos externos que nos mantengan más sincronizados a esta parte. Sin embargo, existen muchísimos factores que nos pueden afectar a esta parte del ritmo circadiano y que van a empezar a disasociar o a disociar la parte del sueño como tal. Entonces, esto es en donde empezamos a observar que existe, pues, no tanto un sueño continuo o un sueño que está desplazado o que está generando algunos otros conflictos y que no se explican nada más por insomnio o no se explican nada más por apnea del sueño, sino que empiezan a haber otros factores como el nivel de actividad. Y aquí es donde entran ciertos equipos para estudiar este tipo de cuestiones, como son los actígrafos, ¿no? Normalmente lo que más tenemos acceso son los diarios de sueño para que nos ayuden a decir, bueno, me acuesto a tal hora, pero los actígrafos nos dicen de manera objetiva exactamente a qué hora dejan de tener iluminación, por ejemplo. Sobre todo a nivel sintético, ¿no? Lámparas, pantallas, Perdón, ¿qué es el actígrafo para nuestro público general? El actígrafo es un pequeño reloj Ajá. Que casi siempre va a nivel de muñeca. Ajá. Y que tiene dos sensores mínimo, ¿no? Okay. Que son un sensor de luz para ver los niveles de este factor, y un acelerómetro, que es lo que tiene también nuestros celulares para ver si lo tenemos vertical, horizontal o de alguna otra posición, y eso nos va marcando qué tanta actividad va teniendo esta persona a lo largo del tiempo. Entonces, así vamos sabiendo que esta persona, como lo mencionaba en una de las encuestas, va sintiendo menos energía conforme se va acercando a la noche. No sabe la mayoría de las personas, y no lo sentimos conscientemente, sino que lo vamos percibiendo como una disminución gradual, justo porque el núcleo supraquiasmático va secretando melatonina, y por lo tanto esto va desencadenando una cascada de acciones que nos ayuda a ir disminuyendo nuestra actividad energética. Y por eso uno de los modelos iniciales que se utilizaron para estudiar las alteraciones del ritmo circadiano fueron las personas que no tienen visión, ya sea de nacimiento o de manera adquirida, y por lo tanto se empezaban a ver cómo se desenredaban estos dos ciclos, que es el sueño y el ritmo circadiano, y entonces empiezan a haber otros problemas. Los trastornos del ritmo circadiano justo también tienen una presentación un poco marcada por la edad, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de ritmo circadiano atrasado tiene una característica que se presenta mucho en personas jóvenes. Se asocia con algunas otras patologías de origen también psiquiátrico, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad,
En la adolescencia es muy marcado y el ciclo adelantado, que es dormirse mucho más temprano y despertarse a mitad de la madrugada, se va presentando en edades más tardías. Entonces van a haber otros, pero estos son los dos principales. Y los que ahora vivimos un poco más, gracias a nuestro sistema laboral, digamos, industrial, que es el cambio de turno y también el jet lag, ¿no? Personas que viajan mucho, ya sea por trabajo o por alguna otra situación, empiezan a romper justo ese ciclo porque, pues bueno, no estamos anatómicamente hechos para hacer viajes transatlánticos, Claro, no sé, de tantas cada horas. 2 semanas o algo por el estilo. Ujú. Y no es tan grave cuando es 1 o 2 horas, pero sí empieza a ser más grave si yo me voy mucho más al norte y luego mucho más al este o al oeste. Entonces eso empieza a generar más problemas y puede ser un factor de riesgo para desencadenar otras cuestiones como nuevamente insomnio, depresión, claro. ansiedad, ¿no? Por esta cuestión del hiperalertamiento porque está desincronizado nuestro cuerpo. Claro. Entonces esto es lo que empieza a generar todas estas problemáticas que aparentemente no parecen tan importantes, pero sí tienden a llevar una consecuencia muy a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, Sí, entonces, o sea, el ritmo circadiano lo tienen tanto los humanos, bueno, todos los animales, ¿no? Eso es como algo muy interesante y depende de lo que tú decías, ¿no? La luz, la noche y todas estas cosas que ya lo platicó, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hablar del insomnio, que yo creo que es un tema más preguntado, que las personas tienen muchas dudas y a lo mejor es muy frecuente, ¿no? Entonces, partiendo de qué es el insomnio, cómo se clasifica, cuáles son los síntomas, nos podría decir doctora y después el doctor, ¿qué es? Ya entrando un poquito más en esto. Claro. Bueno, el insomnio realmente es un síntoma muy frecuente, como ya lo hemos platicado y como ya lo expresan estas personas que interrogaron, ¿verdad? Claro. El insomnio tiene que ver tanto con una alteración en la cantidad de sueño, es decir, en las horas que dormimos, pero también en la calidad de sueño, porque puede haber pacientes que pueden dormir 9, 10, hasta 12 horas, pero no la duermen adecuadamente, no la duermen con calidad, ¿de acuerdo? Y esto viene porque pueden tener un trastorno primario del sueño. Entonces, y puede haber pacientes que duermen pocas horas, ¿no? 4 horas, 5 horas, y esto tiene que ver precisamente por cambios en el horario laboral, etcétera, ¿de acuerdo? Y cuando esto llega a condicionar alteraciones en el día a día, como cuáles, irritabilidad, mal humor, falta de tolerancia, alteraciones gastrointestinales, ¿no? Dolores articulares en todo el cuerpo, etcétera, es cuando ya nos está condicionando un problema. Claro. Se llega a clasificar de 2 formas y a su vez tiene una clasificación mucho más complicada. Pero realmente, para simplificar un poco, hablamos de lo que es el trastorno por insomnio agudo, ¿de acuerdo? Y esto es cuando llegan a presentar los pacientes estas alteraciones tanto en calidad como en cantidad, ¿de acuerdo? Ya sea menos de 3 veces por semana o que las alteraciones sean frecuentes, pero que duren menos de un mes en total. Y hablamos ya de insomnio crónico, cuando estas alteraciones llegan a presentarse 3 veces por semana y tienen una duración mayor a 3 meses. Y eso es cuando ya se vuelve un insomnio crónico. Ok. ¿Y algo más, doctor, que quieras agregar? Pues justo el énfasis que creo que tendríamos que hacerle más al público es que los síntomas diurnos son muy complicados de establecer como nada más de estoy irritable. ¿Y por qué no es que estoy hungry? ¿O por qué no es que es mi personalidad nada más? Sin embargo, sí es muy claro ese cambio cuando empieza a deberse o cuando ya se debe por mucho tiempo a situaciones del insomnio, porque haciendo una historia con el paciente, él mismo empieza a desarrollar esa conciencia de el no haber dormido bien tantas noches, tantos meses, y eso lo ayuda a distinguir entre una cuestión muy ocasional, como
síntoma de repente, no sé, del calor, en las ondas de calor que hubieron en junio, julio, o como ya un trastorno agudo o crónico. Claro. Como dice la doctora, existen unas subclasificaciones pues más complejas, que de hecho justo las clasificaciones se han intentado deshacer de ellas, aunque a veces resultan más útiles, pero la cuestión es que se tiene que dar ambas situaciones para un buen sueño, ¿no? La calidad y la cantidad. Exacto. Que no es la misma para todos. Igual también recordando un poco aquí la encuesta, pues muchos decían, no, entre 6 y 8 horas, entre 7 y 8 horas. Y esto va variando con la edad, ¿no? De niños, pues el sueño es muy fragmentado, pero es excesivo, ¿no? Cualquiera que haya tenido un bebé sabe que pues las noches ya no van a ser completas y que van a ser periodos de 2, 3 horas, despertar, alimentar, limpiar, etcétera, etcétera. Y esto pues empieza también a cambiar en cierta manera dependiendo de la población, ¿no? Por ejemplo, las mamás, pues sí, es probable que lleguen a exponerse, sobre todo porque pues todavía en este país al menos sigue habiendo muchísima más carga de trabajo de este tipo, de cuidados maternos, sobre ellas. Entonces, aparte de todo esto, empieza a haber también mayores problemas dependiendo de pues la edad, pero también del estrato socioeconómico, porque a final de cuentas no es lo mismo tener un trabajo, 2 trabajos, a necesitar estar completamente saturado y vivir a 3 horas de donde estoy trabajando. Entonces eso permite tener muchísimo menos calidad de sueño, porque aunque me duerma en el transporte público no me va a dejar tener un sueño N3 o un sueño MOR, y tampoco me va a dejar establecer mis 4 a 6 periodos de sueño que voy a tener a lo largo de la noche. Entonces pues esto sí va a generar muchísimos problemas, porque pues bueno, todos estos síntomas empiezan a empeorar y se van a ver en la calidad del trabajo, de la calidad de vida, en la calidad emocional de todas las personas que lo sufren. Bien. Me gustaría hablar, antes de irnos a la pausa, tenemos unos minutitos para hablar sobre el síndrome de apnea del sueño. Quisiera que nos dijera así muy puntual para el público que lo conozca qué es y bueno, y cómo se asocia, ¿no? Claro. La apnea del sueño es uno de los trastornos del sueño más comunes que hay, aparte del insomnio. Sí. Esto va muy relacionado, no siempre, pero muy relacionado a lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿de acuerdo? Entonces, entre más peso tengamos, pues más acúmulo de grasa tenemos, sobre todo a nivel abdominal y torácico y en el cuello. Mucho en los hombres se acumula grasa en el cuello, ¿de acuerdo? Esto condiciona que cuando uno está en posición recostada, pues toda esta grasa evidentemente obstruye las vías respiratorias y no permite un adecuado intercambio respiratorio, ¿de acuerdo? No es la única causa, evidentemente existen causas anatómicas craniofaciales de la estructura craniofacial que no permiten un adecuado intercambio también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este síndrome? Pues realmente el paciente al estar dormido, pues llega a tener una obstrucción a cualquier nivel de la nasofaringe o más atrás, y esto no permite una adecuada entrada de aire. Y si a esto le agregamos que durante el sueño se relajan los músculos de la respiración y en la fase de sueño MOR únicamente funciona o sigue funcionando el diafragma como músculo respiratorio, pues no tenemos un suficiente esfuerzo respiratorio para compensar esto. Exacto. Y hablamos entonces de la apnea o la hipopnea. Apnea cuando tenemos la totalidad, una ausencia total de la respiración que puede durar por definición más de 10 segundos o un poquito más, o la hipopnea en donde aún continúa cierta respiración y cierto esfuerzo respiratorio, pero no es lo normal. Y esto a lo largo de toda la noche, pues evidentemente condiciona cambios hemodinámicos, tanto en frecuencia cardíaca como en presión arterial, como en liberación de radicales libres, que van condicionando evidentemente alteraciones muy importantes a nivel cardiovascular en los vasos sanguíneos, acúmulo y presencia de aterosclerosis a lo largo de todo este trastorno, ¿no? Porque esto es algo que llega a ser todavía
poco detectado en la población. Afortunadamente, cada vez llegamos a tener más pacientes con este trastorno. Claro, los síntomas más frecuentes es aquel paciente, pues como ya dijimos, con sobrepeso, roncador importante, donde el familiar pues le presencia paradas en la respiración, que se queda enganchado sin respirar, y esto condiciona que el paciente tenga somnolencia excesiva diurna, mucho sueño durante el día. Exacto, muy importante. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Si tienen dudas, si tienen preguntas o comentarios, pueden ponerlas ahí en las redes sociales y ahorita regresamos con el programa. Bien, continuamos con el programa de Salud en Serio, hablando sobre trastornos del sueño con la doctora Vanessa de la Triste y el doctor Itzam Na. Estamos hablando sobre algunos trastornos como la apnea, los trastornos del ritmo circadiano, pero ahora quisiera hacer la pregunta de si los trastornos de sueño pueden presentarse como consecuencia de alguna enfermedad. Sobre todo, la doctora es neuróloga, vamos a enfocarnos en esa parte y ahorita con el doctor la otra. Claro que sí. Pues realmente el sueño está relacionado con prácticamente todas las enfermedades. Sí. ¿Por qué? Porque pues todas las enfermedades tienen síntomas muy particulares, pero que pueden definitivamente interferir con una buena cantidad y calidad de sueño. Y por supuesto que también hay enfermedades que llegan a trastornar la estructura propia del sueño, es decir, que puede reducir mucho lo que puede ser el sueño MOR o que puede reducir mucho lo que es la fase N3 de sueño, que no lo habíamos mencionado, pero es la fase más reparatoria, ¿sí? O sea, donde el sujeto duerme más profundo y que se siente más descansado. Entonces, por ejemplo, tenemos en cuestiones neurológicas, pues es las demencias, ¿no? Sabemos que las demencias ya son un problema a nivel mundial, ¿verdad? Y que conforme pasan los años va a estar peor la cosa. Entonces, las demencias per se pueden llegar a condicionar trastornos de sueño importantes, como cuáles, pues evidentemente el insomnio y alguno de estos trastornos del ritmo circadiano, como bien dice el doctor Itzam Na, ¿no? Entonces, per se, uno de los síntomas más importantes durante la evolución natural de una demencia, hablemos de la más frecuente, la de tipo Alzheimer, pues evidentemente es el insomnio. Y además empezamos con trastornos del ritmo circadiano, donde el paciente llega a dormir más durante el día y a estar completamente despiertos, activos y muy confundidos durante la noche, ¿no? Entonces esto llega a condicionar pues evidentemente fatiga en el cuidador, que sean más institucionalizados estos pacientes, ¿no? Por este tipo de trastornos. De la misma manera, la estructura del sueño va mermando, ¿no? Entonces llegan a desaparecer elementos muy importantes en las diferentes fases de sueño, ¿no? Y esto propiamente es por la degeneración en las diferentes estructuras durante una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, a la larga, pues esto lleva a más alteraciones en la consolidación de la memoria, más alteraciones en la atención, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de trastornos neurológicos también, lo que pudiera ser las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Entonces, las enfermedades desmielinizantes pudieran llegar a ocasionar también insomnio, ¿no? Mucha fatiga, también hipersomnia o somnolencia excesiva diurna durante el día. Llegan a tener una presentación característica que es una narcolepsia-like, que es donde los pacientes, pues es todo lo contrario del insomnio, ¿no? Se están quedando dormidos en todos lados y pueden llegar a dormir 12, 14 horas continuas sin sentirse reparados, ¿no? Y se quedan dormidos y les dan ataques de sueño en todos lados. Entonces sí, básicamente está muy relacionado con todo esto. Otra enfermedad muy importante relacionada con el sueño son estos trastornos del movimiento, como la enfermedad de Parkinson. Entonces aquí hay una enfermedad muy característica que se llama trastorno de conducta del sueño MOR. Y aquí es donde los pacientes pudiera sonar chistoso para la población general, porque el paciente lo que hace es actuar su sueño. Entonces, el paciente está dormido y de repente empieza a dar patadas, golpes, manotazos, se cae de la cama, habla, etcétera.
y esto es porque los pacientes pierden la atonía fisiológica que debe de haber durante esta fase de sueño. Entonces, esta enfermedad inclusive forma parte del diagnóstico, ¿no? O nos ayuda a hacer el diagnóstico, mejor dicho. Exacto. Bueno, vamos a ver algunos un testimonio y ahorita seguimos platicando de otros trastornos porque nos va a dar una pauta de esta paciente que nos platica sobre lo que ella padece. Adelante. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos y darnos esta entrevista. ¿Nos puede platicar cuál es su padecimiento que tiene y desde cuándo lo padece? El padecimiento es la falta de sueño. Lo padezco desde 2016 y esto fue a raíz de un infarto cerebral y fueron unas de las secuelas. ¿Con qué lo han tratado anteriormente o y actualmente el insomnio? El insomnio, no recuerdo cómo se llamaba el medicamento que me daban para poder dormir, pero hubo el momento en que me lo retiraron. ¿Actualmente toma algo? ¿Para dormir? Sí. La melatonina. Tomo melatonina de 5 miligramos. Esa la tomo la consumo de noche. Sí. En ocasiones sí me surte efecto, pero en otras no, en otras me hace sentir muy cansada. Si la tomo todos los días, me canso mucho. Al siguiente día ya no me quiero levantar. ¿Y cómo es su insomnio? ¿Es al inicio de empezar el sueño o la despierta en las noches o es que duerme pocas horas? ¿Cómo es? Es al inicio, al empezar el sueño, me despierta, duermo 1, 2 horas y me despierto. Probablemente si llego a conciliar el sueño, vuelvo a dormir 1, 2 horas y vuelvo a despertar. Cada 2 horas. Cada 2 horas estoy despertando. Ok. ¿Qué otras medidas, aparte de las medicinas, hace para intentar mejorar este sueño? ¿O qué otras cosas hace en su rutina? En mi rutina, ejercicio. De hecho, ahorita lo que hago es caminar. Procuro caminar unos 5 o 6 kilómetros y un poquito de ejercicio, no todos los días, pero sí procuro hacerlo, o sea, aparte de la caminata. Pero como que me resulta en las primeras 2 semanas y ya luego, no sé si me adapto, mi cuerpo se adapta y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo siente usted que ha repercutido el insomnio en su calidad de vida o qué ha pasado? En mi calidad de vida me duele la cabeza durante el día, me siento cansada, me cuesta retener las cosas. De hecho, leo. Mi terapia yo sola me la puse, me pongo a leer, pero me cuesta, tengo que leer un libro en 2 hasta en 3 ocasiones para poder retener lo que hay en él, lo que le estoy leyendo. Ok, muy importante. Pues muy bien, muchas gracias, Marta. Vamos a continuar en el programa a hablar algunas estrategias que se pueden hacer para mejorar el sueño y algunas, y otros tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, como vimos en el testimonio, nuestra paciente, una paciente tuvo el insomnio secundario, ella comenta un infarto cerebral, ¿no? Y me parece también me comentaba la paciente, pues depresión, ¿no? También asociado a todo el evento que había pasado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto, de lo que vimos ahorita? Justo, recordando un poco, ¿no? Antes había una clasificación que decía insomnio secundario, y digo, sí, no es que siga actual, pero sí es bien importante mencionar que el insomnio puede estar como síntoma de todo, ¿no? Y justo si pasamos 1/3 de la vida dormidos, va a afectar en algún punto, ya sea por depresión, por ansiedad, por cualquier otra situación. Entonces, realmente existe una relación bidireccional en todas las enfermedades de salud mental. Entonces, pues el clásico ejemplo siempre va a ser por el trastorno de estrés postraumático, en donde pues las pesadillas son muy repetitivas acerca del evento y también va a haber insomnio. Entonces pues
regresamos un poco a esta parte que, digo, ya lo podrán hacer en casa, del término hiperalertamiento, que es algo que sí va a estar presente en muchas de las partes de lo que nos afecta como tal en el sueño en salud mental. De acuerdo. Algo importante que vamos a tocar a lo mejor de forma muy general, vamos a hablar del tratamiento. De forma general, sabemos que para cada trastorno de sueño pues va a ser diferente, ¿no? Pero de forma general, doctora, digamos, para el insomnio, síndrome de apnea, o sea, ¿cuál es el tratamiento de estos trastornos, ¿no? ¿Qué es lo que usted recomienda? Bueno, como bien dices, el tratamiento es muy diferente Sí. para cada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para el insomnio, yo creo que Itzamna será mejor que exponga un poco más esta parte, pero realmente no es la pastillita maravillosa que nos va a quitar el insomnio. Sí. Hay que romper con conductas, con hábitos, con asociaciones falsas con el sueño, ¿no? Y entonces es donde entra lo que se llama terapia cognitivo-conductual para insomnio, y eso es llevado por expertos en este tipo de terapias, ¿no? Y ya cuando, bueno, esto falla, pues entonces sí podemos hablar de ciertos medicamentos inductores de sueño, pero siempre en muy estrecha supervisión del médico tratante y no por periodos prolongados. Así es. Hablando específicamente de lo que es la apnea obstructiva de sueño, pues realmente el tratamiento por elección es una maquinita que se llama CPAP, que es una máquina de presión positiva continua, ¿de acuerdo? Entonces esta maquinita es un compresor de aire, va unido a un tubo corrugado que se va a unir a una mascarilla que se puede colocar en la nariz o nariz y boca. Ajá. Y lo que hace es aventar o echar aire a presión, ¿de Claro. acuerdo? Entonces esto evita que cierre la vía respiratoria y que el paciente pueda respirar adecuadamente a lo largo de la noche. Evidentemente esto puede parecer muy agresivo, ¿verdad? Muy invasivo, Incómodo, ¿no? pero realmente los pacientes agradecen mucho y en la mayoría de los casos se adaptan adecuadamente a este equipo y ya no lo sueltan para nada en ningún momento, ¿no? Y para otro tipo de trastornos, bueno, pues tenemos que además individualizar muy bien al paciente, ¿de acuerdo? Perdón por la redundancia, pero tratar primero todos los factores asociados, ¿no? Sí, Y después enfocarnos en el problema de sueño real. de acuerdo. Y por ejemplo, en la parte de depresión y ansiedad asociada, bueno, el insomnio, mejor dicho, ¿qué otro tratamiento podría agregar a lo que dijo la doctora? Pues igual, también como mencionó la doctora, existe el tratamiento específico para el insomnio, que es la terapia cognitivo-conductual de insomnio, pero también la misma terapia cognitivo-conductual para los demás trastornos que estuvieran asociados a ese insomnio, pues es la primera línea que vamos a tener siempre. Claro. Y pues obviamente vamos a tener que ir adaptándonos a las necesidades de cada De uno cada de los quien. pacientes. Entonces, hablar de una bala mágica siempre va a ser muy Que es lo complicado, que todos ¿no? quieren, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo, un medicamento que no haga daño, que se pueda tomar toda la vida, pues no existe, ¿no? Claro. Siempre van a ser periodos cortos de tratamiento, porque si no, empiezan a haber más efectos adversos o empiezan a haber más consecuencias de las que inicialmente tenía el paciente. Entonces, pues no vale la pena. Justo. Y ahí quería evolucionar a mi siguiente pregunta, porque hemos visto que hay bueno, yo lo veo en mi consulta, y ustedes seguramente también, que es frecuente que los pacientes usen benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, Rivotril y todo esto. Y para dormir, ¿no? A lo mejor, pero llevan a lo mejor 5 o 10 años tomándolo y ya pues sabemos nosotros los doctores que, bueno, los neurólogos y psiquiatra que no es muy adecuado, ¿no? Quisiera que doctora nos informara un poco al público sobre esto de las benzodiazepinas, ¿qué opina usted de eso como el tratamiento para el sueño? Sí, pues realmente es muy común que lleguen los pacientes, sobre todo a nosotros que ya somos especialistas del sueño, y nos llegan ya los pacientes multitratados, Claro. con muchas comorbilidades y evidentemente ya con temas muy importantes y difíciles. Y sí nos enfrentamos a pacientes que llevan tomando un fármaco como la benzodiazepina durante 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces,
Esto condiciona problemas terribles a la larga. Finalmente son medicamentos altamente adictivos, ¿de acuerdo? Que producen tolerancia también a la larga, es decir, cada vez necesitan más dosis estos pacientes para que el medicamento les funcione. Y evidentemente, conforme van avanzando en edad los pacientes, tienen problemas más serios, ¿no? Como puede ser, pues, en un paciente de la tercera edad que por sí mismo se levanta más veces al baño, ¿verdad? Pues el paciente se puede levantar un poco adormilado, atontado, ¿de acuerdo? Y se cae, ¿no? Y entonces vienen las consecuencias como son las fracturas de cadera o fracturas de fémur o en otras partes del cuerpo que son terribles a esa edad, ¿verdad? De la misma manera, bueno, alguna de la literatura médica menciona que pudiera llegar a condicionar alteraciones en la consolidación de la memoria. Entonces, sí son medicamentos que debemos de tener mucho cuidado en utilizarlo. Están relacionados con la generación o el que lleguemos a presentar una demencia de manera más temprana, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que siempre tiene que ser, pues, sí una opción dentro del arsenal médico que tenemos para tratar estos trastornos, pero siempre supervisado por el médico tratante y siempre por periodos cortos y haciendo también énfasis en la otra parte del tratamiento, que es la terapia cognitivo-conductual, que a la larga es lo que le va a dar el volver a dormir adecuadamente al paciente. Así es. Vamos a ver a continuación unas preguntas de las redes sociales que nos hicieron. Adelante con la doctora Hanna y la doctora Roxana. Adelante. Muchas gracias, doctora Breda. Ahora pasaremos a las preguntas de redes sociales. ¿Hanna? El señor Marcos Rodríguez pregunta, yo tengo insomnio desde hace 5 años y el doctor me recetó una copita para dormir cada vez que me pase. ¿Está bien? La señora Marta Sánchez pregunta, he tomado una pastilla que es benzodiazepina para dormir durante los últimos 3 años. Tengo 70 años y veo que mi memoria se ha deteriorado. ¿Será la pastilla o la edad? Después el señor Roberto nos pregunta, en ocasiones me despierto y se me sube el muerto y no me puedo mover. ¿Es normal? La señora Jacibe Ortiz pregunta, mi hijo tiene 8 años y es sonámbulo. Me dicen que no lo debo despertar. ¿Por qué? Por último, el señor Salvador Reyes nos pregunta, yo suelo tomar una siesta casi diaria, como de 2 horas, y aún así siempre me siento cansado. Quiero saber por qué. Le damos las gracias a todos los que hicieron unas preguntas y los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, que aparecerán en pantalla. Regresamos con la doctora Breda. Bien, la doctora Hanna y Roxana nos leen una pregunta. La primera pregunta es, yo tengo insomnio desde hace 5 años y el doctor me recetó una copita para dormir cada vez que me pase. ¿Está bien? No, un rotundo no. Existe este mito de que la copa sí nos va a ayudar a dormir mejor, pero lo cierto es que lo único que hace es desinhibir ciertas partes que nos ayudan a relajar, pero de manera muy superficial. Claro. Y entonces a la hora de dormir lo que hace es fragmentar el sueño. Exacto. Entonces el sueño tiene una estructura muy bonita en la que no nos vamos a ahondar, pero de plano lo desestructura, y eso con prácticamente todas las sustancias de entretenimiento, llamemos. Entonces, pues no está sola el alcohol, sino todas las demás que nos puedan ayudar. Realmente es un rotundo no. De acuerdo. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dicen, en ocasiones me despierto y se me sube el muerto y no me puedo mover. ¿Es normal? Esa va para la doctora. Pues mira, sí es normal, o sea, finalmente si pasa de vez en cuando, no nos está orientando a un problema como tal. Si es más frecuente, bueno, esto sí es algo que tenemos que investigar. Pero fisiológicamente esto se llama parálisis del sueño, ¿de acuerdo? Y es justamente, platiqué un poquito en los segmentos pasados, durante el sueño MOR hay una parálisis o una atonía muscular generalizada, entonces no nos podemos mover, y esto es una manera de protegernos de no actuar los sueños, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué está pasando en una parálisis de sueño?
pues el paciente se está despertando en medio del sueño-mor, ¿verdad? Y entonces, donde todavía no se da la orden de liberar esta atonía muscular y no se puede mover. Entonces, por más esfuerzo que haga para moverse, no se va a poder mover. Entonces, puede llegar a tener otro tipo de síntomas como son alucinaciones, ¿de acuerdo? Que pueden ser terroríficas y de aquí la connotación sobrenatural de que se te sube el muerto, pero realmente va acompañado de esto y no es más que fragmentos o intrusiones del sueño al estado de despierto. De despierto. Muy interesante y frecuente, pues también. La siguiente pregunta. Mi hijo tiene 8 años y es sonámbulo. Me dicen que no lo debo despertar. ¿Por qué? Sí, esto es muy frecuente que lo piense en general lo que pensamos, ¿no? Y bueno, yo diría que sí, es real, no se debe de despertar y menos violentamente, ¿no? Porque la conducta habitual de un padre asustado cuando ve a su hijo caminar o deambular por la sala, ¿no? O por la casa es... ¿Qué estás haciendo? Claro. Pues no. Evidentemente el paciente todavía está en un estado de somnolencia o puede estar completamente dormido o puede estar entre dormido y despierto. Entonces, si uno lo agarra y lo despierta eufóricamente, vamos a decirlo de esa manera, el paciente se puede asustar y puede reaccionar violentamente, ¿no? Entonces puede golpear a la persona que lo está despertando o inclusive, pues sí puede ser tal el susto que muchas veces pueden tener algunas alteraciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, lo que se prefiere es redirigir a la persona sonámbula sin despertarla a su cama, ¿de acuerdo? Volverlo a acostar sin tratar de despertarlo y no se hace otra cosa, no se trata de despertar y a lo mejor sí tratar de asegurar un poquito el medio donde duerme el paciente, ¿no? Trabar un poco la puerta, ¿no? O inclusive pues ahora sí que poner de estas cosas que se ponen para no golpearse como para los bebés, ¿no? Para proteger el medio ambiente o trabar las ventanas para que el paciente no pueda llegar a lastimarse. Sí, así es. Bueno, la última pregunta dice, yo suelo tomar una siesta casi a diario, como de 2 horas, y aún así siempre me siento cansado. Quiero saber por qué. Bueno, este está un poquito... Doctor. Creo que tendría que acudir a consulta porque pueden existir muchísimas razones, ¿no? Claro. Si bien no hay una ciencia totalmente sólida acerca de las siestas, también es cierto que no se deben de tomar siestas muy prolongadas porque también perjudica el sueño que está en la noche. Entonces, sí hay gente que sí llega a tomar siestas, entre comillas, saludables, que son siesteros, pero estas no deben de pasar de más de 20 minutos. Entonces, sí, eso es muy importante. Pero aparte de eso, si el sueño no está siendo restaurador a lo largo de la noche y está requiriendo más sueño cuando antes no pasaba, o aunque haya pasado antes, pero es muy molesto, sí es importante que se investiguen exactamente todo lo que está pasando, porque puede ser cualquier situación, desde insomnio, apnea del sueño, que no la esté detectando o que duerma sin pareja y no esté alguien de testigo que está teniendo el ronquido, todos los síntomas, o alguna otra situación, o sea, incluso bruxismo, que es otra enfermedad que está por ahí, ¿no? Sí, se tiene que checar muy a fondo. De acuerdo. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que es un programa muy amplio, ¿no? Y creo que a lo mejor nos conviene hacer en alguna otra ocasión seguir hablando de estos temas. Pero voy a cerrar con esta pregunta, doctora. ¿Hay alguna manera de prevenir o evitar estos trastornos y a qué especialista debemos acudir? En realidad es 2 preguntas en uno. Bueno, creo que muchos no lo tocamos, pero también muchos de los trastornos de sueño pues están genéticamente determinadas, ¿no? Como muchas enfermedades, pero sí podemos hacer ciertas cosas para evitar que sea peor o que los síntomas sean peores o inclusive para mejorar nuestra calidad de sueño, ¿no? Entonces, todo lo que se vio en este sondeo, ¿no? De tratar de llevar horarios regulares de sueño, ¿no? Entonces, evitar también medios electrónicos justo a la hora de irse a dormir, ¿de acuerdo? Por lo menos 1 o 2 horas antes de acostarse, el cenar ligero, el no tomar mucha cantidad de agua antes de irse a acostar, etcétera. Este tipo de situaciones nos llegan a ayudar, ¿no?
evidentemente no tomar café, darle prioridad a nuestro sueño, ¿no? Sobre, pues, socializar o que generalmente, pues, esto es lo más delicado, sobre todo en adolescentes, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que podemos llegar a hacer. En cuanto a quién es el mejor doctor que puede tratar estos trastornos, pues yo sí referiría a los pacientes a un especialista de sueño, que podemos ser desde neurólogos, psiquiatras, otorrinos, depende mucho del trastorno que tenga el paciente, pero siempre a un especialista en trastornos de sueño. Estoy de acuerdo, doctora. Pues yo creo que estuvo muy padre toda esta plática, esta información. Quisiera agradecerles al doctor y a la doctora por acompañarnos. Ustedes pueden ver también en las redes sociales algunas páginas que les vamos a pasar donde vienen alguna información importante para ustedes. Y les vamos a dejar, durante todo el programa les pusimos un resumen de las medidas de higiene de sueño que ya no las platicamos aquí porque vienen ahí y ustedes pueden tomarlas, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Medidas de higiene del sueño. 1. Acuéstate solo cuando tengas sueño. 2. Levántate todos los días, incluidos los fines de semana, a la misma hora. 3. Evita quedarte en la cama despierto más tiempo del necesario. 4. Evita siestas durante el día. En caso de realizarlas, que sean menores a 30 minutos. 5. Al acostarte, evita darle vueltas a tus pensamientos. Si no logras apagarlos, pásate a una silla hasta que te sientas listo para dormir. Enséñale a tu cerebro que la noche es para dormir y no para pensar. 6. Cena al menos 2 horas antes de acostarte. O si estás acostumbrado a cenar tarde, evita alimentos pesados o con alto rendimiento de azúcar. Reduce o evita el consumo de alcohol, cafeína, teína, estimulantes, refrescos y medicamentos hipnóticos, ya que alteran el ciclo del sueño. 7. Evita el alcohol y el tabaco al menos 2 horas antes de dormir. Además de perjudicar tu salud, interfieren con el sueño. 8. Mantén condiciones ambientales adecuadas para dormir. Vigila la temperatura, ventilación, luz y ruido. 9. Evita actividades estresantes o el uso de dispositivos electrónicos, así como televisión, radio o música. 10. Realiza ejercicio rutinariamente, durante al menos 1 hora al día, en la mañana o al menos 2 horas previas al acostarte. En caso de realizar ejercicio en la noche, que sea ejercicio moderado o de tipo relajante. 11. Practica ejercicios de relajación como meditación o mindfulness antes de acostarte. 12. Toma baños de agua a temperatura corporal para lograr un efecto relajante.